Bueno, compañeros, buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca de las estructuras geológicas, dentro de ellos los pliegues, las diaclasas, las fallas. Nuestro grupo está conformado por Augusto Dávila, Anthony Alvarado y quien les habla, Irving Severino. Si vamos a hablar acerca de las estructuras geológicas, vamos a tener que mencionar los tipos de deformaciones que existen para que pueda haber una estructura. Dentro de ellas tenemos las deformaciones elásticas. En las deformaciones elásticas, el material o las rocas sedimentadas van a sufrir presiones, va a sufrir presiones y también en altas temperaturas para que estas masas se tiendan a deformarse, pero cuando esta presión y esta temperatura cesan, el material va a volver a su estado natural o más claro a su estado original. Aquí podemos ver en la imagen que tenemos un sólido y a sufrir presiones se deforma. Y una vez que esta presión termina, vuelve a su estado ya antes mencionado, a su estado original. También tenemos la deformación plástica. Esta deformación es una deformación irreversible, ya que cuando un esfuerzo se mantiene prolongado por mucho tiempo, este esfuerzo va a superar su límite de elasticidad natural y lo va a convertir en una deformación irreversible. Como podemos ver en la imagen, ese sólido ha sido deformado, pero una vez que la presión cesó, ya no vuelve a su estado original. Y por último tipo de deformación tenemos la deformación por fractura. Esta deformación, el material va a ser sometido a un esfuerzo sobre que va a sufrir una ruptura. Digamos que este material va a superar su límite de plasticidad y va a tender a romper. Va a crear grietas, fracturas. Y dentro de ellos, de la deformación plástica, de la cual vamos a hablar, y dentro de las deformaciones plásticas tenemos a los pliegues. ¿Qué son los pliegues? Los pliegues son deformaciones de las capas de rocas sedimentarias, que estas ocurren debido a esfuerzos tectónicos, como la compresión, la tensión, estos son originados en la corteza terrestre. Estos esfuerzos provocan que las rocas inicialmente horizontales se doblen a tal forma que van a formar estructuras onduladas. Como podemos ver en la imagen, acá los estratos han ido formando varias capas de estratos, y al sufrir estas presiones, estos esfuerzos van a crear estas estructuras onduladas, como podemos ver. Los pliegues también se forman en zonas de alta presión y temperatura. Bueno, generalmente en márgenes de placas tectónicas convergentes. Estas estructuras en la geología son muy importantes porque nos ayudan a entender la historia tectónica de una región. Como por ejemplo, en la formación de estos pliegues tenemos la, la placa de Nazca con la placa con la placa continental, que estas al chocar han formado la cordillera de los Andes, ¿no? Eh, cómo se forma un pliegue? Bueno, como podemos observar aquí en esta imagen, en la primera, los estratos se han ido eh, sedimentando y han ido capa por capa, como vemos en la imagen, y estos inicialmente no están sufriendo ningún tipo de esfuerzo, un, no tienen fuerzas convergentes, y al añadirle fuerzas convergentes, prácticamente los estratos se ondulan, toman esa forma y comienzan a plegarse. Una vez que estos estratos ya han sufrido estos esfuerzos y han superado su nivel de elasticidad,
prácticamente se convierten en pliegues. Aquí en esta imagen podemos ver unos pliegues, y estos pliegues se dan en millones de años, no es de un año, otro año, ¿no? Y aquí vemos que producto de la erosión, la parte superior ya se ha ido, digamos, desgastando, y podemos observar que hay partes planas, y la parte erosionada la podemos observar que está situada en la parte inferior. Dentro de los del pliegue tenemos elementos. Uno de ellos tenemos los flancos que vienen a ser la ladera de los pliegues. Son las zonas laterales situados a ambos lados. Dentro también tenemos las charnelas, que son puntos. Las charnelas son puntos de cada estrato que forman un pliegue. Como decir, acá podemos ver un estrato, y aquí tenemos en este punto una charnela en el punto más elevado. Aquí, como podemos ver, tenemos 4 capas de estratos, y aquí tenemos 4 charnelas. También tenemos la línea de charnela. Es una línea imaginaria que une los puntos de mayor curvatura. Y el plano axial. El plano axial es un plano imaginario el cual va a dividir el pliegue en dos partes iguales, dejando un flanco a cada lado. Y el núcleo eh, es la parte central interna del pliegue. Tenemos varios tipos de pliegues. Uno de ellos los anticlinales y los inclinales. Generalmente los pliegues anticlinales son fáciles de observar porque tienen una curvatura en A, así como podemos ver, apreciar en esta imagen. Y los estratos de las capas de arriba son estratos jóvenes, y los que podemos encontrar en el núcleo, en esta parte marrón, son núcleos de mayor antigüedad. En los inclinales, los pliegues los podemos observar en forma de U o en V. Y aquí la parte del núcleo es diferente a los anticlinales, ya que la parte del núcleo son los estratos más jóvenes, y en la parte inferior los estratos son los más antiguos. También tenemos otros tipos de pliegues, como recto o simétrico. El plano axial es vertical, lo cual ambos flancos son simétricos. Lo divide en partes iguales, tienen una simetría, como podemos ver aquí en esta imagen que lo está dividiendo. También tenemos inclinado tumbado. El plano axial va a formar un ángulo de 45 grados con respecto a la vertical. Y generalmente aquí uno se da cuenta porque una no tiene forma simétrica, ya que a un lado abarca una mayor porción del pliegue, y en la otra una mayor porción. También podemos ver los pliegues de rodilla, tipo rodilla, los cuales también su plano axial forma un ángulo de 45 grados, pero a diferencia de que los flancos quedan rectos, formando, prácticamente quedan perpendicular, formando una especie de codo de rodilla. Y también tenemos otros tipos como de pliegues que son acostado recumbente. Este plano es perpendicular a la vertical, digamos a unos 10 grados de la horizontal del pliegue. Eh, bueno, a continuación les voy a hablar acerca de las diaclasas, que las diaclasas son por deformación, por fractura frágil. Las diaclasas son estructuras o grietas en las rocas que no presentan algún tipo de desplazamiento en los bloques adyacentes. Bueno, estas estructuras son comunes en la geología y se forman como resultado de tensiones tectónicas, contracción térmica, deshidratación de minerales o cambios en la presión confinante durante la formación y evolución de las rocas. Como podemos apreciar aquí en esta imagen,
vemos unas grietas que se han formado en la roca, pero no tienen, pero no estas grietas no presentan ningún desplazamiento dentro de ellas. Y las diaclasas presentan algunas características como fracturas sin desplazamiento, también presentan orientación regular, una escala variable. En la escala variable pueden variar en tamaño desde milímetros hasta varios metros, dependiendo del tipo de roca y las tensiones involucradas. Bueno, doy pase a mi compañero Augusto para que continúe con el tema. Gracias, gracias Silvin. Compañero, buenas noches, profesor, buenas noches. A mí me ha tocado exponer el tema acerca de las fallas geológicas, fallas geológicas y discordancias. Vamos a empezar por el concepto de qué es una falla geológica. Una falla geológica es la ruptura o la grieta que tiene la corteza terrestre debido a las fuerzas, a la liberación de fuerzas por el choque de dos placas tectónicas. Estas chocan y al liberar esa fuerza fracturan la corteza terrestre. Muchas veces pueden ser superficiales o también muy profundas, ¿no? Como si pasamos a la otra diapositiva, compañero, podemos observar, por ejemplo, una falla geológica en el departamento de Cusco después de un sismo que hubo, ¿no? Se puede observar cómo se fractura la corteza. Y otra en la parte vertical es una falla ya de estructura muy antigua que ha estado, bueno, se ve, ¿no? Ahí verticalmente está expuesta, pero su longitud, su profundidad, de repente no lo vamos a poder ver. Cabe mencionar también que muchas minas que hoy en día se forman debido a estas fracturas que ha habido, que bueno, acá podemos ver que la separación es mínima, ¿no? Digámoslo así. Hace millones de años ha habido fracturas pues que tienen una separación de 12 hasta 20 metros, pero al mismo tiempo en ese vacío que ha habido han salido las rocas intrusivas, las rocas ígneas mineralizadas, y ese espacio vacío lo ha rellenado. Ahí es donde forman pues esas minas donde se explota en base a vetas, ahí se forman las vetas. Y justamente por ese motivo, por estas fallas que han sido rellenadas por rocas mineralizadas y hoy en día se aprovechan estas, ¿no? Ese es como un concepto acerca de lo que es una fractura. Ahora, ¿cómo conocemos o qué características tienen una fractura? ¿Cómo se reconoce una fractura? Las partes de una falla geológica, ¿no? Las partes de una falla geológica, los geólogos los pueden clasificar o lo pueden caracterizar como sus partes, ¿no? En base a que la fractura de estas dos plataformas o dos de la corteza se dividen en dos y entre ellas imaginariamente se forma un plano entre ellas dos. Un plano, a eso se llama plano de falla, conocen como un plano de falla. Y también normalmente se queda una corteza más arriba que la otra. A esta se le denomina como labio de falla superior o levantado o labia de falla inferior o hundido, así se le reconoce, ¿no? Otro la dirección que tiene esta falla en base a una brújula, se puede orientar en base a su azimut, ¿no? Hacia el norte, de repente puede tener norte 48 grados o 60 grados en base al norte magnético, se puede dar dirección, ¿no? A esta falla. El salto de falla es como se nota en el dibujo, es la separación que han tenido estas dos fracturas, ¿no? ¿Qué separación tiene? El buzamiento es como medir la inclinación de la falla que ha tenido en base a la horizontal, ¿no? Podemos, y esas partes son las principales que pueden caracterizar una falla. Por otro lado, las clases de falla que tenemos. ¿Qué clase de falla? Tenemos cuatro de las más saltantes. La falla normal que le dicen o distensivas. Esas distensivas se deben a que ha habido un esfuerzo, así como la separación, no la convergencia, sino como una divergencia que ha habido, se ha expandido esa zona, esa superficie, y por ese esfuerzo que ha habido de separación se ha fracturado, ¿no? Esa es la falla distensiva que le dicen. La falla inversa o compresiva es todo lo contrario. Ha habido una fuerza que lo ha comprimido, lo ha acercado tan fuerte que ha hecho que
se fracture también, ¿no? Una falla vertical, como indica el dibujo, es de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, o la falla de desgarre, que las fuerzas vienen en forma horizontal en sentidos contrarios, y por fuerzas de cizalladura le llaman a estas dos últimas clases de falla. En el siguiente, mm, imagen tenemos también la falla de desplazamiento oblicuo, que se le conoce, o fosa tectónica o gramen o tectónico de Horst. En la primera se observa cómo ha habido varias fracturas consecutivas, pero hay una que queda más baja que todo, en desnivel más hundido. Y en la otra, en la de Horst, es todo lo contrario. Es como tipo compresión, pero una sobresale, ¿no? Esos son los tipos de fractura o fallas que se conocen mayormente. Ahora, eso con respecto a las fallas. Ahora, las discordancias geológicas. ¿Qué son las discordancias geológicas? Son superficies representadas en periodos de erosión y no depositación. O sea, es un momento en que la corteza ha estado en proceso solamente de erosión y no ha habido depósito, ¿no? de algún material. Entonces, al haber esto, también estas discordancias nos van a indicar las edades de la Tierra, ¿no? Porque se forman en capas. Se forman en capas y podemos diferenciar cómo en un tiempo hubo un tipo de sedimentación, ¿ya? Y en la otra, de repente, pero esto antes de que se le deposite otro material encima, ha sufrido algunos cambios en su forma, por presión, por fuerza, ha tenido deformaciones ondulares y sobre esa se ha formado otra capa de sedimento, pero ya no con esa deformación, sino puede ser paralelas, ¿no? Estas anomalías se producen cuando la formación de estas capas con determinados sedimentos sufren plegamientos y a continuación y adyacente a esta se forma otra capa, como le digo, con distintos elementos pero y con distinta forma. A estos también tenemos diferentes clases de discordancias geológicas. Si pasamos a la otra imagen, podemos observar que tenemos discordancias litológicas, angulares y estratigráficas, o paralelas que le dicen, ¿no? En cuanto a la litológica, es cuando las rocas ígneas y metamórficas están expuestas a la erosión y a lo largo de millones de años se van cubriendo con la sedimentación, ¿no? Entonces, es decir, que las rocas han estado expuestas en algún momento en la superficie de la Tierra y han sufrido la erosión del viento, del agua, ¿no? Han estado sufriendo erosión, pero ha pasado millones de años y se han ido, encima de eso han comenzado a caer sedimentos han venido otra erosión, han traído otro material y sobre ellas han comenzado a cubrirlo y ahora está en la parte profunda, ¿no? Entonces es una diferencia litológica porque la ígnea tiene una conformación, uno observa eso, y después de la sedimentación tiene otra conformación de diferentes características. Entonces hay una discordancia litológica porque es de diferente material, ¿no? Son capas pero de diferente material y se nota. En la discordancia angular, estas discordancias se caracterizan cuando la capa inferior o capa más antigua forma ángulos con la capa superior. O sea, se llama esa discordancia angular cuando la capa inferior está en ángulo con la capa superior, forman un ángulo, o sea, no están paralelas, sino una está más inclinada que la otra. A eso se llama discordancia angular. Y la discordancia estratigráfica o paralelos es aquella donde los estratos que se encuentran por debajo y por encima de la superficie de erosión son paralelos. O sea, tenemos una capa paralela, por decir, con sedimento, y abajo hay una capa de erosión, es diferente a la de arriba, es con material erosivo que ha erosionado, ¿no? Que se ha erosionado, y debajo de esa hay otra capa también paralela. Entonces hay una discordancia en medio, ¿no? Así nos quiere explicar, así lo podemos entender, que en medio de estas dos paralelas hay una discordancia porque ha sido una capa eh, de han influido agentes en desgastar esta capa. No es por sedimento, ¿no? Sino han desgastado esta superficie. Pero hay una capa que también es muy difícil de encontrar, una discordancia muy difícil de encontrar en la naturaleza,
pero sí se ha encontrado cuando se forma paralelamente, ¿no? Una capa litológica y ha sido erosionada, ¿no? Ha sido erosionada y después de muchos años comienza a cubrirse de una capa de sedimentación, después de muchos años. Pero si vemos la secuencia de las edades de la Tierra, hay unas capas que no aparecen, que han quedado vacías por historia, han quedado, no ha habido, no aparece. Como si pasamos a la siguiente imagen, compañero, ¿no? Esas discordancias estratigráficas paralelas es la de arriba, esa es una, como le decía, ¿no? Cuando en medio hay una capa que se diferencia de la arriba y la de abajo, son paralelas. Pero si observamos a la de abajo tenemos, mire, ahí dice capa, edades 1, 2, 3, 4 y 5. Pero de esas 5 se saltea a la 9, 10 y 11. Dice, ¿qué pasó con las 6, 7 y 8? No aparece. Este es una capa, es una forma de discordancia muy difícil de encontrar en la naturaleza, pero sí existe. ¿Y qué quiere decir esto? Que aquí no ha habido sedimentación. No es que no ha habido erosión, sino sedimentación. Sucedió que simplemente esas capas, como no hubo sedimentación, no se formó nada y pasó de frente a la 9. Pero eso no quiere decir que no sea salteado, sino que simplemente no hubo en esa zona esa formación. Por X motivos no hubo, ¿no? una sedimentación en esa zona. Esa discordancia es muy compleja, pero sí se observa en la naturaleza. Eso es todo, compañeros. Como siguiente tema, le pasa a mi compañero a tratar. Sí, Gracias. muchas gracias. Buenas noches con todos. El tema que voy a hablar es sobre las inclinales y las anticlinales. Ahorita voy a presentar la PPT. Me dan unos minutos y me confirman si se ve, sí, por favor. ¿Se puede ver? ¿Me confirman, por favor? Se está abriendo, no sé. Ya, ahora sí. Ya. Como les mencioné, el tema del cual yo les voy a hablar esta noche va a ser sobre las inclinales y las anticlinales. Las inclinales y las anticlinales son pliegues de rocas que son formadas por resultado de fuerzas comprensivas en la corteza terrestre. Estas estructuras son importantes ya que nos ayudan a comprender la geología de la región y pueden tener implicaciones económicas significativas que vamos a ver más adelante. Primero les voy a hablar un poco de las características de las inclinales. La forma tienen forma de valle o cubeta. Los estratos son rocosos y se doblan hacia abajo, convergiendo hacia el centro del pliegue. En cuanto a la edad, en cuanto a las inclinales, las rocas del núcleo son las más jóvenes, mientras que los flancos están formadas las rocas más antiguas. En el punto de hidrogeología, los inclinales a menudo actúan como acuíferos, ya que la forma de cubeta pueden atrapar y almacenar aguas subterráneas. Y algunos ejemplos son estos dos. Uno es la cuenca de los Apalaches en América del Norte y el otro serían los valles montañosos, plegadas que pueden tener forma de sinclinal. Las características de los anticlinales. Su forma de los anticlinales son de arco, los estratos se doblan hacia arriba y divergen hacia el centro del pliegue. En cuanto a la edad, el núcleo de los anticlinales contienen las rocas más antiguas y de los flancos contienen las rocas más jóvenes. Su importancia económica. Los anticlinales son trampas geológicas importantes para la acumulación de petróleo y gas natural. La forma del arco impide que los hidrocarburos migren hacia arriba y se dispersen. Algunos ejemplos son los campos petrolíferos en el Medio Oriente y la cordillera de Jura en Europa. También tienen importancias geológicas, como historia técnica, ya que el estudio de estos dos proporciona información valiosa sobre la historia
de una región, incluyendo dirección y magnitud de las fuerzas convectivas que actúan sobre las rocas. También tienen deformación de la corteza. Estas estructuras son muy evidentes ya que se forman a lo largo tras choque de placas tectónicas u otros accidentes geográficos. Tienen aplicaciones prácticas en cuanto a la exploración de hidrocarburos. Los geólogos utilizan el conocimiento de la formación de los inclinales y anticlinales para localizar los posibles yacimientos de petróleo y gas natural. Y en cuanto a la ingeniería civil, se usa para la construcción de túneles, carreteras, represas, requiriendo comprender la geología de la zona, incluyendo la presencia de pliegues, ya sean sinclinales o anticlinales. Eso sería todo, compañeros. Muchas gracias.